La clase de hoy se trata de la evaluación clínica postoperatoria en un reemplazo total de cadera y su rehabilitación. La verdad que es un tema muy interesante, principalmente porque muchos de nosotros tenemos grandes dudas sobre la medicación a administrar después de realizar un reemplazo, a qué tipo de pacientes se le va a administrar y cuál es la razón. Además de saber rehabilitar a un paciente y no solo la técnica quirúrgica, ¿no? El seguimiento y qué esperamos encontrar en un postoperatorio. En cuanto a la artroplastía de cadera, se dice que más de 1 millón de prótesis anuales se realizan, hablando de esto en todas las artroplastías, ¿sí? Pero el 50% son prótesis de cadera. Para el año 2030 se calculan que van a ser 1 millón o más de 1 millón de prótesis solo de cadera, aumentando el 50% en los últimos 10 años. Esto debido a que la población cada vez se hace más longeva, ¿sí? El promedio de vida aumenta y con ella la, la coxartrosis. Hablando como la artroplastía de cadera es un procedimiento seguro, con un porcentaje de éxito mayor al 90%, que tiene como objetivo tres pilares, ¿sí? Primero, eliminar el dolor, mejorar la calidad de vida del paciente y devolver la funcionalidad, ¿sí? Y hay una cápite que en los últimos papers se van mencionando, que es prevenir las complicaciones. Eso va a depender tanto del medio en el que nos desenvolvemos y factores modificables del paciente. Para evaluar una artroplastía de cadera en un postoperatorio, necesitamos scores, ¿sí? Entre los más destacados tenemos al Harris y al Womack. Hay otros como el SF36 o el AOS, pero que son muy generales. Eh, Hablando un poco de la evaluación clínica, tenemos que saber que existe la calidad de vida relacionada a la salud, que es prácticamente por la satisfacción del paciente. Estos scores, ¿bien? Eh, utilizan instrumentos tanto genéricos como específicos. En cuanto a los genéricos, como su nombre lo menciona, abarcan mucho en cuanto al estado general del paciente, ¿sí? Y en los específicos se van solo a enfocar en una patología, en este caso el score de Harris y el de Womack, a las artroplastías de cadera, ¿sí? Y el de Womack bueno, nos va a servir para la artroplastía de cadera y rodilla. Este es el score de Harris, que muestra en la imagen a la derecha, ¿sí? El score de Harris es uno de los más utilizados en un postoperatorio, ¿sí? Porque es válido, es fiable, pero es poco preciso, porque es el médico que empieza a evaluar al paciente, pero no tiene en realidad una respuesta del paciente de cómo él se siente. Por lo tanto, es incompleto en el momento de realizar la evaluación. Entre los acápites que toma es el dolor, ¿sí? Es la sedestación que puede lograr, la, la renguera, ¿sí? La distancia para caminar, eh, si puede tomar un transporte público o no, es decir, actividades en la vida cotidiana. Y luego vienen los rangos de movilidad que pueda presentar. Por eso tiene que ser acompañado con otra escala, ¿sí? Que es la escala de Womack. La escala de Womack tiene tres pilares fundamentales, que son 5 preguntas en cuanto al dolor, 2 en cuanto a la rigidez y 17 a la funcionalidad, ¿sí? Este es un test, la verdad, bastante fácil de hacer, que muchas veces en diferentes estudios se lo hacen por teléfono, ¿sí? Es muy fácil de reproducir, fiable, ¿sí? Y la realización, ya les digo, o sea, es eh, muy fácil de recolectar los datos. Además que lo importante de la escala de Womack, ¿sí? Es que te dice cómo se siente el paciente y no lo que está hablando el médico, es decir, la satisfacción y la calidad de vida en cuanto a lo que te pueda transmitir el paciente operado. Entonces, para que nosotros sepamos cuándo fue una artroplastía exitosa o cómo logramos a mejorar la calidad de vida de los pacientes,
¿sí? Nos basamos en 4 puntos, ¿sí? 1, la analgesia; 2, la profilaxis antitrombótica; 3, la antibiótico terapia; y 4, la rehabilitación, ¿sí? Estos 4 puntos son muy importantes en verdad en un paciente postoperado. Vamos a desarrollar un poco lo que es la analgesia. 27 millones de pacientes, esto la literatura norteamericana nos muestra, sufren de artritis de cadera. En cuanto al dolor, ¿sí? Lo que te va a producir es un deterioro de la calidad de vida. Es por eso que el paciente va a ir a cirugía, lo que le mencionamos en la primera diapositiva, ¿sí? Lo principal que el paciente acuda por lo que acude a la consulta es el dolor. Por lo tanto, vamos a tener que eh, apuntar a la mejoría de este, ¿sí? O a la eliminación de este dolor. Pero ¿qué pasa? Si el paciente, a pesar de estar operado, ¿sí? Sigue cursando con dolor. Eh, la diferente literatura nos muestra que incrementan las complicaciones postoperatorias, como es el tromboembolismo pulmonar, neumonía, perdón, la trombosis periférica, los infartos del miocardio; hay una mala rehabilitación, una internación prolongada, ¿sí? Y esto lo que hace es elevar tanto el costo a nivel del servicio de salud, ¿sí? Se cree que por paciente que reingresa o mantiene una estadía más de 3 días, eh, por todos los pacientes operados se ahorraría como 4.400 millones de dólares, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejamos un paciente postoperado en cuanto a la anestesia, a la analgesia? Antes se creía que los opioides eran la mejor opción para un paciente de curso postoperatorio inmediato, ¿sí? En cuanto a los opioides, ¿sí? Lo importante es que tenían varias vías de administración, es decir, vía oral, intradérmica, subcutánea, ¿sí? Estaba asociado a mayor complicación porque el paciente presentaba náuseas, vómitos, depresión del sistema respiratorio, y por lo tanto tenía una estadía más prolongada, ¿sí? Se fueron estudiando eh, de qué manera podía evitarse todo esto sin que el paciente presente dolor. Entonces se llegó en 1988, ya Wall empezó a hablar de la analgesia multimodal, ¿sí? La analgesia multimodal eh, se va a dividir en dos: lo que son las estrategias y lo que son los fármacos. Lo que son las estrategias te pone como datos lo que uno puede realizar en cuanto a maniobras para evitar que el paciente curse con un postoperatorio doloroso, ¿sí? Una de esas maniobras es la crioterapia. ¿Qué hace la crioterapia? Una vez que nosotros aplicamos hielo o bolsas de agua fría a nivel de sitio quirúrgico, lo que hace es disminuir el metabolismo, ¿sí? Por lo cual va a bajar el intercambio de enzimas. Esto va a provocar que la extravasación de la sangre se limite, por lo tanto no va a haber inflamación, ¿sí? Eh, otra cambio importante son las inyecciones periarticulares. En las inyecciones periarticulares se ha demostrado que favorecen a un postoperatorio sin dolor, pero hay que saber dónde administrarlos. Hay muchos autores que mencionan que se puede utilizar tanto para las artroplastías de cadera como para las artroplastías de rodilla, siendo la artroplastía de rodilla la más estudiada, o que tengan sectores que tengan mayor percepción o terminaciones nerviosas para el dolor. En cuanto a la cadera, no se ha llegado a determinar bien cuál es el lugar exacto para las infiltraciones, pero se debería infiltrar la cápsula, ¿sí? O algún vestigio del ligamento redondo. En realidad eso con el fresado y con el reemplazo de la cabeza femoral lo estaríamos eludiendo. ¿Cuál es el combo o el cóctel analgésico que uno debería utilizar en una inyección periarticular? Se dice que un anestésico local, como lidocaína o bupivacaína, en el mejor de los casos, algún opioide, ¿sí? Algún AINE, y estos autores mencionan epinefrina, ¿sí? Este
Este es un cóctel básico que uno podría utilizar como gesto, que se ha visto que tiene una mejor evolución en cuanto a la movilidad precoz que se le pueda dar en una rehabilitación. Otra cosa importante es la anestesia espinal, ¿sí? La anestesia espinal lo que nos va a hacer es colaborar con la anestesia postoperatoria, reduce el riesgo de hemorragia, ¿sí? No trabaja con estímulo doloroso como una anestesia general, ¿sí? Y se ha visto que tiene menor tiempo de internación, ¿sí? Por lo tanto, en lo posible, ¿sí? Realizar una anestesia raquídea. Y los bloqueos periféricos, dependiendo a qué sitio de trabajo vamos a involucrar, ya sea una cadera o una rodilla, ¿sí? Los bloqueos periféricos son de muy gran ayuda, ¿sí? Porque son, primero, bajo riesgo, ¿sí? No tienen muchas complicaciones, son efectivos y nos permiten realizar una movilidad temprana. En realidad, la analgesia multimodal es la combinación de todas estas. Si ya uno de los pilares deja de estar presente, no se lo trataría como una analgesia multimodal. En cuanto a los medicamentos que se tienen que dar en un postoperatorio, aparece en el primer nivel el paracetamol, ¿sí? El paracetamol no se sabe muy bien cuál es el mecanismo de acción, algunos lo toman como un inhibidor de la COX-1, otros de la COX-2, ¿sí? Y algunos lo toman como un cannabinoide, ¿sí? Lo que provoca el paracetamol en realidad es una analgesia prolongada, ¿sí? Bastante eficaz y que puede tener un sinergismo positivo con otros medicamentos, que es lo bueno. Además que no te causa eh, tantas complicaciones, a no ser que el paciente tenga una hepatotoxicidad, que ahí sí trabajan con las prostaglandinas. Las prostaglandinas lo que van a hacer es estimular a la inflamación, por lo tanto, provocarían mayor dolor y mayor estancia postoperatoria durante la internación, ¿sí? Y otro fármaco que es bastante tolerable es el tramadol, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tramadol, aparte de tener un efecto analgésico, tiene un efecto antidepresivo, que eso se ha visto que mejora en cuanto a la asociación con otros medicamentos como el paracetamol, ¿sí? Esa asociación de tramadol con paracetamol se ha llegado a valorar una de las mejores combinaciones en un manejo de un paciente en el postoperatorio inmediato. Como profilaxis antitrombótica, ¿sí? Eh, tenemos que saber que toda artroplastía eh, tiene tres complicaciones principales, ¿sí? Una es la trombosis venosa profunda, dos, la infección del sitio quirúrgico, ¿sí? Y tres es la hemorragia continua, ¿sí? Sin profilaxis se llega a un 40%, de un 40 a 60% de probabilidades de una venosa profunda, ¿sí? Y con profilaxis, ya sea cualquiera de estos tres medicamentos, aspirina, la heparina de bajo peso molecular o cualquier anticoagulante oral, ¿sí? Se disminuye a 0,6 a 1,5%. Por lo tanto, está fuertemente indicado el uso de cualquier gases antitrombótico. En cuanto a la fisiopatología de la trombosis venosa profunda, tenemos que tomar en cuenta la triada de Virchow, la estasis venosa, la lesión endotelial y la hipercoagulabilidad. La estasis venosa generalmente es causada por nosotros, los cirujanos, ¿sí? Por un uso prolongado del movimiento hemostático o por una postración del paciente, ¿sí? La lesión endotelial, eh, la agresión la hacemos también nosotros al realizar una dilución de tejidos profundos. Y la hipercoagulabilidad, ¿sí? Es nada más que el producto de la reacción inflamatoria que nosotros provocamos previamente, ¿sí? Que esto va a activar la cascada de coagulación, mediándose con interleucina 6, el, del factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Y la reacción en cadena de la polimerasa. No en todos los pacientes, ¿sí? El porcentaje es tan alto, siempre, pero sí se asocian
a distintos factores de riesgo, ¿sí? Como es el periodo de gravidad, la postración, la deshidratación, la hospitalización prolongada, la trombosis previa, la obesidad, el tabaquismo, la edad, el embarazo, la coagulación, es decir, pacientes que ya nosotros hemos visto en la sala. No todos los pacientes generalmente los pacientes que llegan a, a la artroplastía programada son pacientes añosos, ¿sí? Con múltiples comorbilidades. Entonces volvemos a lo mismo, ¿sí? Los tres fármacos que mencionamos son los más utilizados en un postoperatorio inmediato. Vamos a desarrollar un poco y hablar de la aspirina, ¿sí? Hay múltiples estudios que demuestran la eficacia de la aspirina sobre otros fármacos, ¿sí? Principalmente porque es de fácil administración, no necesita un monitoreo como en el caso de la warfarina, por ejemplo, tiene un menor costo, ¿sí? Y el paciente tiene una mejor adherencia. La dosis va de 80 miligramos a 325 miligramos. No se ha llegado a un consenso para determinar cuál es la dosis exacta que un paciente debería administrarse, pero dentro de este rango se ha visto que es bastante efectivo en cuanto a la profilaxis antitrombótica, ¿sí? Desde la administración de la aspirina, en comparación a los antiguos anticoagulantes orales, se ha visto un 30% menos de trombosis venosa profunda, ¿sí? Y hay dos estudios comparado con la hemoglobina de bajo peso molecular, ¿sí? Que tiene mayor eficacia, ¿sí? Ahora vamos a ver un cuadro, ¿sí? En el cual nos demuestra la, la comparación que realizan estos. En cuanto a la hemoglobina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, por ejemplo, ¿sí? También es un método eficaz, ¿sí? Práctico y seguro, ¿bien? ¿Qué pasa con la enoxaparina? Tiene buena profilaxis antitrombótica, pero dentro de los estudios ha presentado las tasas más altas de complicaciones hemorrágicas, como en este cuadro lo presenta, ¿sí? Fíjense que a la segunda semana, la aspirina, ¿sí? Ha provocado menos anemia, tiene menos riesgo de transfusión, ¿sí? Y es uno de los principales, por así decir, antitrombóticos que no te va a causar una hemorragia intraoperatoria, en comparación con la enoxaparina, por ejemplo, que a los 90 días, ¿sí? Tiene un índice más alto, ¿sí? En cuanto a las complicaciones hemorrágicas y a la tasa de transfusión. Entonces, eh, administrar aspirina y enoxaparina, en realidad nos convendría realizar una profilaxis antitrombótica con aspirina. Hay otros antitrombóticos que ahora se utilizan, como el rivaroxaban, ¿sí? Eh, que tienen bastante buena eficacia, como la aspirina, pero ¿qué pasa? Tienen un costo más elevado, ¿sí? También son de fácil administración, porque se dan 10 miligramos cada día, ¿sí? No necesita un seguimiento como la warfarina, y tiene muy buenos resultados como profilaxis antitrombótica, pero también con un riesgo elevado de hemorragia postoperatoria, como veíamos en el cuadro anterior, que lo comparaba. En este caso, es solo el costo que podría causar a nivel del sistema económico de salud, ¿sí? En cuanto al uso de antibióticos, hay una gran discusión, y en esto se enfrentan lo que es el consenso de Filadelfia, ¿sí? Y las otros autores que hacen estudios por su cuenta, por así decirlo, ¿sí? En el consenso te mencionan que no es necesario administrar antibióticos vía oral, ¿sí? Posterior a las 24 horas postoperatorias. ¿Bien? Pero en las diferentes literaturas mencionan que dependiendo del paciente que uno presenta, ¿sí? Debería administrarse por lo menos 7 días más del acto quirúrgico. Ahora, ¿quiénes son los pacientes que deberían, o a quiénes deberían darse los antibióticos? Entonces los dividen en factores ambientales, ¿sí? Y en factores del hospedador. Los factores ambientales es el medio en el cual nos desenvolvemos,
¿sí? Y los factores del hospedador se ha visto que pacientes obesos, ¿sí? Sedentarios, ¿sí? Y de patología basal, principalmente diabéticos, son los que tienen mayor índice de infección. Entonces, comparando estos dos estudios, bueno, el consenso con un estudio, ambos realizaron descompensación del paciente con mupirocina nasal por 3 días, baños prequirúrgicos, antibiótico 1 hora antes de la cirugía, utilizar el glucolaminal, los lavados con clorocidina, utilizar el Bioban, sí, el ácido tranexámico, todo esto dentro de quirófano, ¿no? ¿Sí? Y aparte, haciendo un examen exhaustivo, como nos mencionan ambos estudios, ¿sí? De tener una hemoglobina glicosilada menor de 7 y no la administración de corticoides, lo que hicieron fue contraponer la propuesta que tiene el consenso de Filadelfia, ¿sí? Y utilizar cefaloxilo, 500 miligramos, en pacientes del grupo B, ¿sí? Perdón, pero voy a explicar un poco lo que significa este cuadro. En este estudio se divide en 3 grupos, A, B y C. A, pacientes sin comorbilidades que no se utilizaron antibióticos. B, pacientes con comorbilidades que no se utilizaron antibióticos, estadía prolongada. Y C, pacientes con comorbilidades que sí se utilizado antibiótico terapia prolongada. ¿Sí? El antibiótico terapia prolongada en el grupo C utilizado fue cefaloxilo, 500 miligramos, y TMS en pacientes que eran colonizados por meticilino resistentes. ¿Sí? En cualquiera de los casos que el paciente presente alergia a esto, se utilizaba la clindamicina, 300 miligramos, 3 veces por día. Entonces, ¿qué hallaron al realizar este estudio? ¿Sí? Que los pacientes que no utilizaron la profilaxis antibiótica prolongada llegaban a una infección protésica del 2,1%, ¿sí? En comparación con pacientes que utilizaron la, la antibiótico terapia prolongada, que es de 0,4, esto en el reemplazos de rodilla. ¿Y qué pasa en los reemplazos de cadera? Lo mismo, el porcentaje de infecciones disminuyó de un 4,3 en los que no se utilizó antibiótico terapia prolongada a 1,1 en los que sí se utilizó. Esto controlado hasta los 90 días. ¿Sí? Entonces, como conclusión, en los pacientes, ¿sí? Que tienen como riesgo diabetes mellitus, obesidad, son tabaquistas, alguna enfermedad renal, insuficiencia renal, inmunodeprimidos o colonizados por intestinos resistentes y diabéticos, estaría indicado realizar una antibiótico terapia prolongada. Ahora, a pesar de que el consenso de Filadelfia menciona que no a más de 24 horas, hay otro grupo, ¿sí? Que es el Centro de Control de Infecciones, que no aconseja el uso de la antibiótico terapia mayor a 7 días, ¿sí? Por el riesgo de causar cierto tipo de resistencia. Este estudio también lo tomó en cuenta y al momento de realizar la evaluación, vieron que los pacientes infectados que tenían cultivos positivos no generaron ningún tipo de resistencia teniendo o haberse administrado el antibiótico o la antibiótico-terapia prolongada. En cuanto a la rehabilitación posoperatoria, no existe un consenso, ¿sí? Que nos diga cuál es la mejor forma de rehabilitar a un paciente, ¿sí? Pero generalmente los centros que tienen protocolos, ¿sí? Bien estandarizados, se utilizan una sala de recuperación, el paciente permanece por lo menos 2 horas antes de pasar a una sala común, en las cuales se colocan dispositivos de compresión, como se ven en la imagen, ¿sí? Estos dispositivos de compresión lo que hacen es insuflar un balón y desinsuflar cada cierto tiempo con una presión ya graduada que favorezca el retorno venoso, ¿sí? Por lo tanto, disminuye la probabilidad de trombosis venosa profunda. Ya en la sala común, a partir de las 4 horas, los pacientes empiezan con ejercicios isométricos, es decir, ya cuando la anestesia se les empieza a disminuir, empiezan con ejercicios isométricos, ¿sí?
Lo importante en esto es la movilidad precoz, ¿sí? La movilidad precoz se debe tener gracias a la anestesia espinal y a la analgesia multimodal que nosotros vamos a conseguir con todos los analgésicos que ya mencionamos, ¿sí? Y la carga que está aconsejada se le da dentro de las primeras 24 horas, ¿sí? En este estudio que se muestra abajo a la derecha, ¿sí? Eh, hicieron a todos los pacientes caminar antes de las 24 horas, postoperador de cadera, ¿sí? Eh, por lo que llegaron a la conclusión de que esto provocaba una disminución de la estadía hospitalaria, ¿sí? Había un mejor manejo analgésico utilizando la analgesia multimodal, una rehabilitación precoz de este paciente y un menor porcentaje de reingreso en los primeros 90 días, ¿sí? Otro estudio muestra la comparación entre un protocolo estándar y un protocolo acelerado. ¿Cuál es la diferencia entre un protocolo estándar y un protocolo acelerado? Principalmente las 4 primeras horas se les hacen los mismos ejercicios, ¿sí? Ejercicios isométricos, fortalecimiento ya sea de glúteos y muslos dentro de la habitación. El protocolo acelerado tiene como diferente que ya lo vas a sentar al paciente, ¿sí? Lo vas a sentar al paciente y le vas a pedir que se incorpore y se vuelva a sentar, ¿sí? Se pare y se vuelva a sentar. Eh, ¿Qué pasa si el paciente eh, dentro del protocolo acelerado no lo puede hacer? No pasa nada, y pasaría al siguiente día, ¿sí? Al día 2. En el protocolo estándar, ¿sí? La marcha se le inicia ya a las 48 horas, como nosotros hacemos acá en el hospital. Eh, si el paciente marcha sin dolor y se siente con mucha confianza, se lo deja. Si el paciente no tiene la confianza y le duele, al paciente no lo dejaban caminar, ¿sí? Solo lo mantenían con fortalecimiento muscular. Al tercer día lo mismo, si el paciente se sentía seguro y no tenía dolor, lo hacían caminar. Si el paciente tenía dolor y no se sentía seguro, seguía con el fortalecimiento muscular en cama, ¿sí? Y así al cuarto día, hasta el cuarto día ya presentaban una buena evolución. El protocolo acelerado, lo que tenía como diferente, era que el primer día ya lo hacían caminar, ¿sí? Si el paciente tenía dolor, no pasaba nada. En la mañana lo dejaban descansar, seguían con ejercicios isométricos, volvían a la tarde y lo paraban nuevamente y lo trataban de hacer caminar. Si el paciente nuevamente presentaba dolor, lo hacían descansar hasta la noche y a la noche ya le exigían que camine, ¿sí? El día 2, lo mismo. Exigían, el protocolo acelerado no es más que la, la rehabilitación en 3 turnos durante el día, ¿sí? Hay muchos estudios, ¿sí? Los cuales aseveran que la movilización precoz en realidad es la base fundamental de una buena rehabilitación, no tanto la carga que le puedas dar. Si bien que el paciente camine 70 metros o dé 150 pasos es un criterio para dar el alta, lo que tendríamos que tomar en cuenta es que como todo un paciente que esté citado para una artroplastía de elección, ¿sí? Ya debería haber realizado rehabilitación previa. Y no solo lo que viene a ser los miembros inferiores, también los miembros superiores para que tenga fuerza en el momento de cargar con las muletas o un andador en el caso de que así lo requiriese, ¿sí? En realidad no muestran gran diferencia entre un protocolo estándar y un protocolo acelerado, porque a ambos, ¿sí? Como les mencionaba, se le da la movilidad precoz, que es la base fundamental. A los 3 meses los controlaron y la rehabilitación en ambos grupos era favorable. Gracias.